Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan viéndonos desde sus hogares. Hoy es 14 de junio del 2020 y vamos a iniciar con este tiempo del servicio del día de hoy. Para iniciar vamos a orar para encomendar a Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias porque nos permites reunirnos de una forma virtual. Y gracias, Padre, porque nos permites tener esa libertad de poder aprender de tu palabra, poder compartirla, Señor, libremente, ya que hoy en día en otros lugares no se permite. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Bendice cada uno de los puntos del servicio, los cantos, el tiempo de la palabra, que sea de bendición, Padre, que podamos aprender. Bendice, Señor, a nuestro hermano Israel que nos estará compartiendo. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra allí en Salmo 63, versículos 1 al 8. Salmo 63, versículos 1 al 8. Dice así, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Hermanos y amigos, a este Dios es al que alabamos. Y para esto, pues vamos a cantarle el canto Vengo a adorarte con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viviendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz, por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz, por mí murió. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo
Vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Para el tiempo de la visión, queremos seguir animando a cada uno de ustedes a seguir compartiendo el Evangelio. Hay tanta gente que en este tiempo está buscando de Dios. Ahora, hay mucha gente que piensa de la siguiente forma: no creo que puedo vivir la vida cristiana. ¿Se ha encontrado usted a alguien que ha pensado de la misma forma? Hay gente que piensa que no puede vivir, que hay reglas tan altas, que hay cosas tan imposibles de cumplir. Pero ¿sabe qué? En Hebreos 7, 24 al 25, y no vamos a buscarlo por causa del tiempo, nos muestra que Jesucristo nos salva por completo. Y no hay una parte de nosotros que tengamos que hacer para salvarnos. No hay nada que nosotros tengamos que hacer. Él lo hizo todo. Él nos salvó y también nos da el poder, nos da la habilidad, nos da la libertad para poder hacer y vivir la vida cristiana que Él nos pide. Y si nos ponemos a pensar, vivir la vida cristiana es más fácil que vivir la vida mundana. El enemigo, el diablo, es una persona que trata de esclavizar a la gente. Y Cristo nos trae libertad. ¿Sí? Sí podemos vivir la vida cristiana. Y para continuar, vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 24. Salmo capítulo 24. ¿Qué dice el Salmo 24? Dice así: del Señor es todo y cuanto hay en ella, el mundo cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendición del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y a ese Rey hay que conocerle cada vez más. Hay que amarle, hay que servirle y hay que glorificarle. Y para esto vamos a escuchar ahora el tiempo de la palabra con nuestro hermano Israel López. Hermanos y amigos que nos acompañan en este día, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder servirle a Él, ayudando a compartir su palabra en agradecimiento a la salvación que hemos recibido en Cristo, una salvación que es un regalo inmerecido, y con el propósito que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado, y con el propósito de anunciar al mundo el Evangelio de Cristo que nos trae la salvación. Acompáñenme a orar para pedir la bendición de Dios durante este tiempo. Padre, damos gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte por medio de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la dirección, nos dé también el entendimiento para poder comprender lo que tú tienes el día de hoy en tu palabra para nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has dotado por medio de tu palabra para vivir conforme a tu voluntad, y pedimos que lo que vamos a escuchar hoy podamos nosotros ponerlo en práctica. Te damos gracias y pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos que veremos el día de hoy tienen como propósito vivir en reverencia a Dios. Me dirigí al diccionario de la Real Lengua Española para entender el significado de la palabra reverencia. Es el tema principal de hoy. Y encontré como definición o significado que reverencia es el respeto o veneración que tiene alguien a otra persona.
En el mundo, el hombre más sabio, obviamente después de Jesucristo, fue el rey Salomón. La Biblia nos muestra cómo esta persona pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió. Y el rey Salomón en el libro de Proverbios escribió lo siguiente. Vamos a Proverbios 1:7, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y también lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para tener la sabiduría en nuestras vidas que necesitamos para vivir en reverencia a Dios, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer en Proverbios, necesitamos el temor de Dios. Este pasaje nos dice que el temor de Dios es el principio del conocimiento o sabiduría. Nuestro Creador, sabemos que creó al ser humano, lo dice en el libro de Génesis, y nos creó con un cuerpo, que es lo visible, y con dos cosas que no podemos ver. Una es el alma y la otra es el espíritu. El alma es quienes somos, es la esencia de nuestra personalidad, es realmente pues quiénes somos nosotros, y el espíritu es el cual nos permite tener una relación o una comunicación con Dios. El espíritu hace que una persona busque a Dios. Por eso en el mundo, quiero poner por ejemplo las religiones, hay tantas en el mundo que son los medios por los cuales el hombre ha buscado tener una relación con Dios, y sabemos que la Biblia pues no nos muestra esto, no es por medio de religiones. La Biblia nos muestra que podemos tener una relación personal con Dios, una relación diaria, las 24 horas, una relación viva con Dios por medio y únicamente por medio de Jesucristo. Como les decía hace un momento, nosotros los seres humanos buscamos a Dios. Y si tú vas y preguntas a las personas si creen en Dios, la mayoría te va a decir que sí creen. Pero la gran mayoría carece de lo que nos habla Proverbios 1:7, carece del temor de Dios, que nos da la sabiduría para poderlo buscar y para que llevemos una vida en reverencia a Dios. Quienes conocen mi testimonio, yo conocí a Cristo ya en una edad adulta. Me convertí a los 33 años a Cristo. Antes de mi conversión siempre me consideré un creyente, pero en realidad yo era un incrédulo, porque no confiaba en Cristo, vivía conforme a mi voluntad, ignorando la voluntad de Dios para mi vida. Hacía lo que me agradaba a mí y no la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Era una forma de vida que, a pesar que creía en Él, pues no daba reverencia a Dios. Y si una persona no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es imposible que pueda tener una vida en reverencia a Dios. Esto fue mi caso antes de conocer al Señor Jesucristo, mi Salvador. Pero la falta de no vivir en reverencia a Dios no es exclusivamente de las personas inconversas o que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. También sucede a los creyentes. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, cuando cuidamos nuestra comunión con Dios, porque cometemos algún pecado recurrente que no queremos dejar, y por lo tanto, pues no vivimos la vida que Dios quiere en reverencia a Él. Podemos llevar una vida que a la vista de las personas parezca una vida buena, una vida que da reverencia a Dios, pero a las personas podemos nosotros engañarla, pero hay alguien a quien no podemos engañar. Proverbios 15:3 nos dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La Biblia nos muestra con seguridad que Dios nos observa.
El Señor conoce nuestros pensamientos, las cosas que hacemos, las cosas que debiendo hacer no las hacemos. Él nos ve las 24 horas del día, los 365 días del año. La semana pasada vimos el pasaje que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Ahora vamos a continuar leyendo en el mismo capítulo, los versículos 13 al 17. Este pasaje nos relata cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén y purifica el templo. Vamos a leer Juan 2, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Aquí la palabra de Dios nos muestra que en el templo había personas que cambiaban dinero, hacían venta de bueyes, ovejas y palomas. Estas actividades que se realizaban eran necesarias y justificaban su presencia, pero lo hacían de una manera incorrecta y no era necesario que lo hicieran o que trabajaran dentro de la zona del templo. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 15 al ver a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero en el templo? Bueno, nos dice que hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del templo con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. El Señor Jesús, por lo que vemos, estaba muy molesto. ¿Por qué iban tantas personas a Jerusalén? Vamos a ver el objetivo de la fiesta que se estaba celebrando. Esta era la fiesta de la Pascua. La Pascua la encontramos en el capítulo 16 de Deuteronomio y era la más importante de todas las fiestas judías. Había un impuesto que tenían que pagar todos los jóvenes de 19 años para arriba. Era el tributo del templo. Era equivalente al sueldo de día y medio. Pero el tributo del templo se tenía que pagar en ciclos galileos o en los del santuario, que eran las únicas monedas judías. Las demás eran paganas y por tanto inmundas. Valían para pagar las otras deudas, pero no la que se tenía con Dios. Los peregrinos llegaban de todas partes del mundo con toda clase de monedas. Así es que en los atrios del templo se colocaban los cambistas, sacaban el sueldo de un día por cada operación. El tributo del templo y el sistema de cambio de monedas se elevaban a cantidades fantásticas. Era una injusticia social flagrante y desvergonzada. Y lo que es peor, se perpetraba a nombre de la religión. Además de los cambistas estaban los que vendían becerros, corderos y palomas. La ley imponía el que los animales que se ofrecieran fueran perfectos y sin defecto. Deuteronomio 17:1. Las autoridades del templo tenían inspectores que examinaban las víctimas antes del sacrificio. Si el fiel compraba un animal fuera del templo, se lo podían rechazar en la inspección. Ya se podía estar seguro de que le encontrarían algún defecto que les permitiera declararlo no apto. Un par de palomas que compraban las personas con menos recursos, las personas más pobres. Un par de palomas podía costar solo el equivalente de un día de sueldo, mientras que en el templo costarían no menos que 15 sueldos. ¡Qué robo! Estas eran las cosas que despertaban la indignación de Jesús, precisamente porque amaba a Dios. Jesús amaba a los hijos de Dios y le era imposible permanecer impasible contemplando cómo se abusaba de aquella manera
de los adoradores que llegaban al templo en Jerusalén. En el versículo 16, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús a los que vendían las palomas? Bueno, Él les dijo con autoridad: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? En el versículo 17, ¿qué fue lo que motivó a nuestro Señor Jesús para tomar estas acciones? Nos dice que el celo por la casa de su Padre le consumía. Nuestro Señor Jesús no podía quedarse mirando solamente sin hacer nada. Él tuvo que actuar. Hay pecados por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros debemos hacer algo y no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. El versículo 17 nos muestra que el Señor Jesucristo tomó las acciones correctas. Él no podía quedarse pasivo ante la falta de respeto de todas esas personas en la casa de Dios. Imaginen la desilusión de los peregrinos, de los judíos que llegaron y que viajaron desde otros países para celebrar la Pascua y adorar a Dios en el templo. Cuando llegan, ven todo, menos reverencia y respeto a Dios. Aparte, se dan cuenta que las autoridades están abusando de ellos, están abusando de la fe para obtener ganancias personales. Los encargados del templo y los que hacían sus negocios allí faltaron a la reverencia y el respeto a Dios. ¿Por qué faltaron el respeto para Dios y actuaron de esta manera? Podemos ver en los pasajes que leímos que ellos tenían amor al dinero, porque su religión llegó a ser un puro formalismo. Cumplir con las debidas reglas y ritos era suficiente, pero no tenían una relación personal con Dios y no sentían ningún tipo de amor hacia Él. En la actualidad, desafortunadamente, no hay diferencia con las religiones. Estas, al igual que en aquel tiempo, en la actualidad cubren un formalismo, cumplen con tradiciones, cumplen con reglas que imponen los hombres, cumplen con ritos, pero las personas no gozan de una relación personal con Dios, la cual es por medio de Jesucristo, y solamente cumplen con la religión y no sienten un amor verdadero a Dios. Así como en aquel tiempo en Jerusalén, ¿cómo nosotros podemos mostrar falta de respeto para Dios en nuestras reuniones? Bueno, asistiendo a nuestras reuniones por obligación, no con amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Honrar a Dios con los labios, pero tener alejados nuestros corazones de Él. No siendo puntuales en la llegada a nuestras reuniones y no participar en estas con una participación de corazón. Y en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos mostrar falta de respeto hacia Dios en nuestra vida cotidiana? Bueno, faltamos al respeto a Dios, no acudiendo a Él, no tomando tiempo para estar a solas con Él por medio de la oración, practicando el pecado y no reconocerlo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando no acudimos ante Él, cuando nos damos cuenta que cometimos un pecado y no confesamos, como dice este pasaje, nuestro pecado a Dios. También podemos faltar al respeto al no dar buen testimonio a otros, al no practicar el amor y la ayuda a otras personas, estando en nuestra posibilidad hacerlo. No obedeciendo a nuestras autoridades. Dios nos da ese mandato que obedezcamos. El Señor Jesús, siempre que actuaba y hablaba, lo hacía con autoridad. Los judíos no entendieron cómo el Señor ejerció tal autoridad cuando llegó al templo en Jerusalén. A continuación veremos cómo reaccionaron los judíos, de acuerdo en Juan 2, versículos 18 al 22. Juan 2, 18 al 22, que dice así: entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?
Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Qué le preguntaron los judíos a Jesús en el versículo 18? Ellos querían una señal y le preguntaron, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Vemos que ellos querían evidencias de su autoridad para purificar el templo. Se preguntaban, ¿quién era Jesús para meterse en los negocios de ellos? ¿Y cuál fue la señal que Jesús iba a darles, de acuerdo al versículo 19? Bueno, Él les dijo que al ser destruido este templo, yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué no creyeron que Jesús pudo levantar el templo en 3 días según el versículo 20? Bueno, ellos pensaron que tardaron 46 años en construir el templo. ¿Cómo era posible que Jesucristo lo iba a hacer en 3 días? Pero ¿a qué templo se refería Jesús en el versículo 21 y 22? El Señor Jesús se refería a su cuerpo y cómo en 3 días después de su muerte Él iba a resucitar. Esta es la primera mención que Jesús hizo respecto a su muerte y resurrección. Los judíos pensaron que se refería literalmente al templo en Jerusalén, pero el apóstol Juan nos lo aclara y nos dice que no, en el versículo 21. Nos dice que refiere a su propio cuerpo. Y tiempo después, esta afirmación que hizo el Señor Jesús fue utilizada para acusarlo en su juicio, para llevarlo a la cruz. ¿Y por qué es la resurrección de Jesucristo la mayor señal de su autoridad? Vamos a ver Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Los judíos pedían una señal al Señor Jesús de su autoridad. La resurrección del Señor Jesús es la mayor señal de autoridad según Juan 10, versículos 17 y 18, porque Él tuvo autoridad para entregar su vida y para volver a recibirla. Y quiero que hagamos una pregunta en este momento. ¿Por qué el Señor tuvo que entregar su vida? Vamos a ver qué nos dice Juan 10, versículos 9 y 11 para responder esta pregunta. Dice así: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En Romanos 6:23, la carta que escribió el apóstol Pablo nos dice que Dios establece que la paga del pecado es muerte. Y ciertamente todos morimos o moriremos algún día, pero la muerte que Cristo quiere librarte es la segunda muerte que encontramos en Apocalipsis 20, 14 y 15. Él tomó lugar para librarnos del castigo que merece nuestro pecado. Tanto nos ama nuestro Señor Jesucristo, que como vemos en el versículo 11 que acabamos de leer, tanto nos ama que Él es el buen pastor que da su vida por nosotros. Él nos ofrece el regalo de la salvación. Él solo quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que lleguemos a arrepentimiento y que pongamos nuestra confianza en Él. El versículo 9 nos dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Si en este momento tú que estás viendo este video, que estás escuchando, aún no has recibido de Jesús el regalo de la salvación, aún no lo has recibido a Jesús como tu único Salvador, ¿qué esperas? Te invito a que lo hagas ya, que lo hagas el día de hoy. Recibe a Jesús como tu Salvador y Él te asegura
con su resurrección, es lo que nos da, nos garantiza, nos asegura la esperanza que tenemos en Él. Él nos asegura con su resurrección que a partir del momento que le recibas como su Salvador, gozarás del regalo de la salvación. Del momento que tú le recibas como tu Salvador, Él te da la vida eterna y te promete un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el de Él, que después de su resurrección fue glorificado. Te invito a que le recibas el día de hoy y goces de la salvación que Él y que solo Él nos puede ofrecer. Regresemos para continuar leyendo en el Evangelio de San Juan 2, los versículos 23 al 25. Dice así: Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. En su estancia del Señor Jesús en Jerusalén, la gente vio muchas señales que Él hizo y muchos creyeron en Él, de acuerdo a este pasaje. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no creía en ellos porque Él conocía el interior. Jesús no ve el exterior, Él conoce, Él ve nuestro interior. Y nosotros podemos engañarnos y creer que estamos bien aún cuando no es verdad. ¿Qué debemos hacer de acuerdo al Salmo 139, versículos 23 y 24? Vamos a buscarlo. Dice así: Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Qué pide aquí el salmista? El salmista pide que Dios nos examine, que examine nuestro corazón y que nos guíe por el camino eterno. En el pasaje que vimos en Juan 2, versículos 13 al 20, encontramos que los judíos encargados del templo no tenían ni temor ni reverencia para Dios. Ahora nosotros tenemos una tarea. ¿Cómo podemos mostrar nuestra reverencia hacia con Dios en esta semana? Te voy a dar algunos ejemplos que podemos aplicar. Podemos tomar más tiempo con Dios a solas para estar en su palabra y estar en la oración. También podemos compartir nuestra esperanza en Cristo con aquellas personas que no le conocen. No quejarnos, sino ser agradecidos con Él. En nuestras relaciones, por ejemplo, nosotros esposos, hacia con nuestras esposas, tener una buena relación, amarles, viceversa, ¿verdad? Las esposas hacia los esposos, cuidar la relación, respetarles. Los hijos obedeciendo a sus papás. En nuestros trabajos, haciendo nuestro trabajo correctamente, haciéndolo como para el Señor. O sea, con nuestras autoridades, pues respetándolas, obedeciéndolas. Y te invito que esta palabra que escuchamos el día de hoy, nos esforcemos y la pongamos en práctica y mostremos a los demás un testimonio que dé reverencia a Dios en nuestras vidas y que en todo momento estemos conscientes de que nuestro Señor nos está viendo las 24 horas del día, de todos los días del año, y cuidemos nuestra relación con Él, cuidemos nuestra comunión y tengamos una vida de respeto y de reverencia hacia nuestro Salvador. Te invito a orar para terminar este tiempo. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor, bendita sea tu palabra, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has mostrado en este día, Señor, que pues tú nos ves, tú nos conoces, ves nuestro interior y nosotros nunca podremos engañarte, Dios. Pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a tener una vida, Señor, que sea de testimonio, una vida que dé reverencia a ti, Padre, que eres el único digno, el único Dios verdadero, y que podamos, Señor, también pues no engañarnos nosotros mismos, que tu Espíritu Santo nos examine, Señor, y nos dé conocimiento de pecado, para que nosotros podamos, Señor, reconocerlo y quitar ese pecado
dejarlo, Señor, porque queremos, Señor, como hijos tuyos, tener una vida que te agrade, Señor, una vida que dé reverencia a ti, Señor. Gracias por tu palabra, pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica y pido, Señor, por esta semana, ayúdanos, Señor, pues en nuestras actividades, en las cosas que tenemos que hacer, danos la paz, danos la tranquilidad, danos la salud, Señor, danos la provisión, Padre, que tú nos das. Sabemos que tú lo has prometido, Padre, y siempre lo cumples porque tú eres fiel. Y pido, Señor, por cada uno de mis hermanos en sus luchas, Señor. Bendice el resto de este tiempo que vamos a tener en la célula, Señor, esta célula virtual. Y gracias, Padre, por tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Continuemos alabando a Dios con nuestro hermano Marco Gudiño con el canto ¿Quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber cantado con nuestro hermano Marco Gudiño, pues solamente queremos seguir con algunos anuncios, ¿verdad? En cuanto al seguimiento de contactos, si alguno de ustedes que no tiene contacto con nosotros y ve este video, si quiere saber más de la información que nosotros estamos presentando el día de hoy o tienes alguna pregunta, queremos poner a tu disposición el siguiente teléfono de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80, y el correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com, para que nos escribas y para ponernos en contacto contigo. La próxima semana vamos a celebrar la Santa Cena, para que se prepare cada uno de ustedes allí con el pan y el vino, que es el jugo de uva y una galleta ahí. Nosotros usamos la galleta salada, pero si alguno de ustedes tiene otro tipo de galleta, pues está bien. El punto aquí es tomar ese tiempo juntos, ¿verdad? Aunque ahora virtualmente. Y recordemos el tiempo de oración los martes a las 9 de la noche. Recuerden enviar sus peticiones para poder orar por ellas. Y sus acciones de gracias también, para saber cuándo Dios ya les haya contestado. El viernes, acuérdense de que vamos a conectarnos por la aplicación Zoom. Entonces hay que estar allí atentos para tener esta videoconferencia y orar todos ahí.
Y si alguno de ustedes no puede conectarse por alguna razón, simplemente ore allí en su casa, no hay ningún problema. El miércoles a las 9 se seguirá publicando en el canal de YouTube y la página de Facebook la cápsula que le hemos denominado 5 minutos de aliento espiritual. Y los invitamos a que la comparta con sus familiares y con sus amigos. Y seguimos atentos a la información del grupo de WhatsApp. Y hay que recordar suscribirse si aún no te has suscrito al canal de YouTube y darle seguir a la página de Facebook para seguir ahí, ¿verdad?, compartiendo. Y les animamos a compartir con sus familiares y amistades estas páginas. Y estas páginas las pueden encontrar tecleando en su buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva de Zapopan. Pues entonces, esto es todo por hoy. Les animo a que sigan viendo estos videos y compartiéndolos y seguir alabando a Dios allí en sus casas. Que el Señor les bendiga y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor.